Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de abril del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Esther, capítulos 7 y 8. Esther, capítulos 7 y 8. Sin duda alguna, este libro de Esther tan particular em, es una historia, no es una historia única, eh, sino que tiene ciertas particularidades como las que les mencionaba sobre el hecho de no nombrar expresamente al Señor, pero donde claramente podemos ver su acción. Mm, ya está concluyendo, ya el desenlace ha llegado casi al final de esta historia. Amán, quien tuvo los planes de destruir al pueblo judío, y todo por su arrogancia, todo por su soberbia, porque Mardoqueo no se inclinaba hacia él. El odio y la aversión de Amán a los judíos nace en la postura que tuvo siempre Mardoqueo de no humillarse delante de él, ¿sí? De no inclinarse delante de él. Acordémonos que el pueblo de Israel en esta situación de haber sido llevados fuera del exilio, de haber sido llevados fuera de su país, pues ellos tuvieron un despertar, entendieron que el haberle dado la espalda al Señor, que el haber adorado a otros dioses, pues no les trajo nada bueno y había cosas que ellos tenían que cuidar, había lecciones que tenían que quedar aprendidas. Pues es muy triste pasar sufrimientos, vivir consecuencias y no aprender de esos errores, ¿sí? Porque ¿para qué volver a cometer las mismas faltas si van a venir los mismos sufrimientos? Así que tenemos entonces que en el capítulo 7 y 8, como nos corresponde la lectura, Esther vuelve a invitar a Asuero, a su esposo, al rey Asuero y al malvado Amán al banquete. Amán estaba ya completamente desfigurado. Amán había sido, podríamos decirlo, humillado al tener que exaltar a Mardoqueo públicamente. Em, y cuando el corazón se llena de odio, de resentimiento, de amargura, pues no hay mucha claridad, no hay mucha lucidez, estaba ya completamente desencajado. Y en este nuevo banquete que Esther le ofrece a Suero y a Amán, pues obviamente ya ella va a descubrirle a Suero quién era el malvado que había planeado el mal contra el pueblo judío y ella le revela a Suero que ella también es de origen judío. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar del libro de Esther, de la historia de Esther? Mm, bueno, muchas cosas. Primero, que en los planes del Señor todo es posible, ¿sí? Esther era una niña huérfana. Esther era una niña, pues fue criada por su primo mayor. Era una niña en unas condiciones seguramente adversas, en un pueblo que era no solo tributario, sino que era un pueblo esclavo, y que supo seguir una dirección que fue la de Mardoqueo, para que ella pudiera acceder a un lugar privilegiado. Ahora, ¿para qué estar en un lugar privilegiado? Generalmente, pues todos buscamos un estatus, un bienestar, todos queremos unas mejores condiciones de vida, todos queremos, pienso yo, en algún momento oportunidades, escalar, avanzar, crecer, pero aquel que se ajusta a los planes del Señor entenderá, como decía el Señor Jesucristo, que la luz debe ser puesta sobre la mesa, ¿sí? Que la luz debe estar puesta en un lugar alto y dice el Evangelio para que ilumine a los hombres. Nosotros como creyentes, como cristianos, cuyo propósito de vida está en torno al Señor, ¿sí? Si tenemos presente lo que dice
Isaías 43:7, que tanto lo mencionamos y lo citamos, fuimos creados, hechos y hemos sido o estamos siendo formados para la gloria del Señor. Así que toda aspiración del creyente, toda aspiración de un hombre o mujer que se considera hijo de Dios, que se considera eh, seguidor de Jesucristo, discípulo del Señor, pues todo lo que hagamos, así lo dice también San Pablo, debería estar sujeto a procurar la gloria del Señor. Así que está bien, es completamente lícito aspirar, anhelar, poner esa luz sobre la mesa, ¿sí? Para que se vea por los hombres, pero esa luz como testimonio, esa luz como medio también para glorificar al Señor y para bendecir al prójimo. No puede ser que yo simplemente quiera escalar por un beneficio exclusivamente personal y egoísta, sino que tiene que traer bien a la postre. De hecho, los, los, las personas que están puestas en autoridad, según el modelo de la Biblia, están puestas en autoridad para proteger, están puestas en autoridad para proveer, para bendecir, para ayudar a las personas que tienen que menos beneficios, digámoslo así, o que están bajo su responsabilidad. Vemos entonces aquí como una vez más, esto es un caso que vamos a ver en la Biblia varias veces, eh, personas que se conectan con el Señor, personas que disciernen, entienden, que conocen el plan del Señor, se ponen en sus manos y pues esto va a traer bendición no solo para ellos, ¿sí? No solo beneficio para ellos, sino que va a traer bendición para sus familias y para sus pueblos. Veamos el caso, por ejemplo, de José. José, que también vivió un momento, digámoslo en la analogía que hemos venido haciendo, desértico, un momento adverso. José es vendido por sus hermanos. José es llevado como esclavo a Egipto. José va a trabajar en la casa de un capitán del ejército de Faraón. Luego de estar allí, de glorificar a Dios con su buen testimonio, es acusado injustamente de abuso, es llevado a la cárcel. En la cárcel es olvidado, pero todo esto, todo este estilo de vida de José, su piedad, porque fue un hombre indudablemente piadoso, esto redundó en la salvación no solo de su familia, no solo de su papá, hermanos, sobrinos, no solo de su familia, sino que redundó en la salvación incluso del mundo que le rodeaba en ese momento, porque la hambruna que afectó al mundo pues se pudo sobrellevar gracias a las estrategias que pudo establecer José para guardar no solo a Egipto, no solo a su familia, sino incluso, como le decía, a otros pueblos. Y todo aquello que era una adversidad, una contradicción, un sufrimiento, redundó en salvación y en la gloria del Señor, ¿sí? Tenemos otros personajes como Nehemías, ¿sí? Nehemías, que lo vimos hace poco, estaba puesto al lado del rey, ¿sí? Era el copero, era un hombre de confianza. Y cada uno de estos personajes que les estoy mencionando no solo pensaban en sus propios beneficios, en cómo crecer ellos, cómo mejorar ellos, cómo avanzar ellos, sino que entendían que estar en ese lugar, que estar puesto sobre la mesa, tenía un propósito que iba más allá que engrosar sus, digámoslo así, sus beneficios, ¿sí? Que simplemente tener un mejor estilo de vida. Entendían que había un propósito superior, ¿sí? Y por ejemplo, Nehemías, a pesar de estar en el palacio, de tener seguramente muchas ventajas, él vio el sufrimiento de su pueblo y aprovechó que estaba y que era un hombre de confianza del rey para poder ir a Jerusalén y ayudar a su pueblo. Y lo mismo tenemos en Esther, ¿sí? Bueno, Daniel también fue un hombre de Estado, Daniel por su sabiduría, Daniel por sus capacidades espirituales e intelectuales, estuvo también, sabemos, según la historia de Daniel, que estuvo con Nabucodonosor, estuvo con su nieto, estuvo luego con Darío, y Daniel estando allí trajo también beneficios, no solo para él, sino también para el pueblo que le rodeaba. Y obviamente Esther, que
que no se quedó, Esther pudo haberse quedado callada, ¿sí? Ahora, piensen en algo. Esther era judía y había un decreto en contra de los judíos, un decreto que no se podía anular. Así que Esther, al revelar su origen, de alguna manera estaba poniendo en peligro su propia vida, ¿sí? Esther se pudo haber quedado callada, Esther se pudo haber quedado haciéndose pues la desentendida de esta situación. Acordémonos que ahí es donde Mardoqueo le dice, tranquila, si usted se queda callada, alivio y ayuda vendrá de alguna parte, ¿sí? Obviamente Esther tenía unas virtudes extraordinarias y ella lo que hizo fue actuar con mucha inteligencia, con mucha prudencia, con mucha paciencia para lograr la salvación de su pueblo. Ahora, ¿qué hubiera pasado con el pueblo judío si no existiera una Esther y un Mardoqueo? ¿Sí? Si no hubiera habido estas personas que aspiraron a un crecimiento, que aspiraron a mejorar, pero en su mente, en su corazón, para bendecir y para beneficiar a otros. Si Esther y Mardoqueo hubiesen sido unos egoístas, que solo pensaban en lo suyo, que solo pensaban en sus ventajas, en sus beneficios por encima de otros, pues obviamente esto hubiera redundado incluso en su propia destrucción. Pero cuando yo estoy pensando en lo demás, es como la analogía que alguien, no recuerdo quién, pero leía a alguien que hablaba sobre lo que son las células que generan vida, como las células madre, o las células cancerígenas que generan muerte, hablando de lo que es el egoísmo y hablando de lo que es pensar en el otro. Las células madre generan otras células y generan vida. Estoy hablando incluso desde mi ignorancia porque no entiendo en detalle este asunto. Y una célula cancerígena lo que está haciendo es consumir el cuerpo que la habita, ¿sí? La célula madre da, las células cancerígenas quitan, demandan, pero el problema es que pues estas primeras células van a producir vida, pero estas segundas células van a producir muerte, al punto que el cáncer, una célula cancerígena, va a terminar consumiendo el cuerpo donde ella habita y por ende va a terminar muriéndose. Lo que quiero decir con esta analogía es que el egoísmo es que cuando yo solo pienso en mí, es que cuando yo solo busco mis ventajas, mis beneficios, pues tarde que temprano esa actitud y esa postura se va a volver en contra mía, ¿sí? Porque me va a aislar y si yo no ayudo a construir mi entorno, si yo no le aporto a mi entorno, si yo no sumo, sino que constantemente estoy quitando y restando, pues yo estoy, digámoslo de alguna manera, en un entorno que es como un cuerpo orgánico y que si yo no le aporto y yo solo le estoy quitando tarde que temprano, lo voy a afectar, lo voy a destruir y si se destruye mi entorno, pues obviamente yo también voy a ser destruido, yo también voy a afectarme. Imagínense una familia es un organismo vivo, podríamos decirlo así, donde está compuesto por diferentes miembros que debería cada uno aportar, sumar, no sé, eh, mm, el tiempo, las labores, en la familia también hay aportes económicos, afecto, servicio, unidad, compañía, apoyos, y cada uno debería estar aportando a esta familia, a esta célula de vida, digámoslo así, y pues obviamente se va a mantener fortalecida, guardada. Pero si los miembros de esta familia, de este entorno, cada uno empieza a pensar solo en sí y solo busca su beneficio, entonces no sé, digamos que su habitación es un lujo, su habitación es una maravilla, pero nunca piensa en su entorno. Tarde que temprano, el no sumar a ese entorno, pues le va a terminar afectando y restando. Eso vemos en la historia de Esther, que todos los lugares y los beneficios que aparentemente eran solo para ellos, al pensar en, primero, en buscar la gloria del Señor y al pensar también en el beneficio del otro, pues en últimas ellos fueron los beneficiados. Es como el bendecir. Cuando yo bendigo,
cuando yo, a través de mis palabras, yo estoy bendiciendo, esa bendición sale de mí, de mi corazón. Siempre el que bendice, el primer bendecido es Él. Es como el que da. Por eso la Biblia dice, dar es mejor que recibir, ¿sí? Porque aquel que está procurando el bien de los otros, lo veíamos hace creo que ayer o antier hablábamos de eso, pues ese bien primero pasa por mí, ¿sí? Como el que maldice. El que maldice también está llenando su corazón y su entorno de malestar, está generando su entorno de un ambiente completamente oscuro y negativo. ¿Qué vemos entonces en este libro de Esther? ¿Para qué yo procuro crecer? ¿Para qué yo procuro estar en un lugar de eminencia? ¿Para qué quiero estar en lo alto? No solo entonces para servirme, como advirtió el Señor a sus discípulos, es que las autoridades de este mundo están puestas en autoridad para servirse de los demás, pero ustedes no, no va a ser así entre ustedes, sino que el que quiera ser el primero, que el que quiera ser el más grande, tiene que ser como el último, tiene que ser como el que sirva. Y eso hicieron Esther, eso hizo Mardoqueo. Ahora, cuando nos unimos con un propósito noble, ¿sí? Y cuando vamos a emprender algo que procure, de nuevo, que glorifique al Señor y bendecir a otros, pues no implica que va a ser fácil, ¿sí? Porque a veces creemos que hacer las cosas que el Señor nos manda va a ser lo más fácil. No, de ninguna manera. Tal vez incluso va a tener más oposición, tal vez incluso va a tener más contradicción, pero es que hacerlo al modo del Señor no significa que tiene que ser más fácil, sino que es lo que se debe hacer. Pero a la postre, en el tiempo sabio, soberano y pertinente del Señor, va a ser glorioso. ¿Qué pasó con Mardoqueo? ¿Qué pasó con Esther? Bueno, Mardoqueo termina siendo la mano derecha de Asuero. Incluso Mardoqueo va a ocupar el lugar que tenía el malvado Amán. Mardoqueo va a llevar el anillo real, que el anillo real es como si él fuera la notaría de Asuero, del rey. Todo lo que él firmara y sellara con su anillo era la palabra absoluta del soberano y como dice, según la ley de Media y de Persia, esos decretos no podían ser abrogados. Lo que se escribe y se decreta se cumple o se cumple, ¿sí? Y Mardoqueo va a llevar ese poder en su mano. Ahora, si el malvado con ese poder en su mano procuraba la muerte, pues alguien con temor de Dios, con sabiduría del Señor, ¿qué va a hacer? Pues va a generar vida, va a generar salvación, va a generar alivio. ¿Cómo llegaron ellos acá? Pues con disciplina, con determinación, ¿sí? Sabemos pues todo el proceso que Mardoqueo orientó a Esther para que fuera elegida, pero llegando allá, pues mantuvieron una actitud y nunca perdieron de vista lo que ellos eran. Esto es muy importante. No perdieron de vista su identidad. No se vendieron, ¿sí? Mardoqueo y Esther no se vendieron a pesar de los beneficios. Hay muchas personas creyentes que niegan su identidad por una conveniencia, ¿sí? Que niegan lo que son por una conveniencia, por el estatus, la posición, por los beneficios económicos. No, Mardoqueo y Esther tuvieron muy claro quiénes eran, de quiénes eran y quién los había puesto en ese lugar. Por eso Mardoqueo nunca se inclinó ante Amán, ¿sí? Por eso Mardoqueo no negó lo que él era y él mantuvo siempre su identidad. No importaba dónde estaba, él sabía que él era un hijo del Señor, que él era escogido y que eso le demandaba también una forma de vida y ellos mantuvieron la identidad. ¿Qué vemos en Mardoqueo y en Esther? Además de mantener su identidad, que procuraron hacer las cosas de manera, digámoslo, desde el fundamento espiritual. Cuando vinieron los enemigos, ella le pide a Mardoqueo que ayunaran y oraran juntos. Entonces vemos pues, digamos, la estrategia de ponernos de acuerdo para que oremos, para que ayunemos, para que con humildad y perseverancia busquemos ante todo el favor de Dios. Estén seguros que el ayuno y la oración no solo
constante, perseverante, sino en comunidad, en unidad, ¿sí? Eso les ayudó para que el Señor les diera sabiduría cómo actuar y les diera gracia delante de Asuero, ¿sí? Porque Esther, de alguna manera, iba a violar una ley. ¿Cuál ley iba a violar Esther? Que no cualquiera podía llegar ante la presencia del rey de Persia si no era llamado. Ella se iba a arriesgar accediendo al rey Asuero en un tiempo en que no había sido llamada, pero pues por eso estaba orando y buscando el favor de Dios. Imagínense esta estrategia que ellos desarrollaron, que nosotros la podamos implementar en nuestras familias. Bueno, tenemos una situación adversa o tenemos un desafío o tenemos un asunto pendiente. Bueno, busquemos el favor del que puede y tiene la autoridad de dar, eh, digamos, un buen éxito o un buen destino a lo que estamos por delante. Pongámonos de acuerdo, ayunemos, oremos, humillémonos delante del Señor, que Él con toda seguridad nos va a dar gracia delante de quien necesitamos gracia, nos va a dar sabiduría en cómo actuar, porque nosotros estamos en el mundo, y eso lo hablábamos hace unas semanas, y estamos puestos en el mundo no para depender del mundo, pero sí para sabernos beneficiar de las mejores cosas que están en el mundo. Al fin y al cabo, pues el mundo lo creó el Señor. Que lo corrompió el enemigo es cierto, pero lo creó el Señor. O sea que en el mundo hay cosas buenas puestas para nosotros que solo la luz, la sabiduría del Señor nos va a permitir entender que ese mundo nos va a sumar, nos va a ayudar y en medio de eso va a glorificar al Señor. Así que tenemos una historia que termina en el último capítulo en colocar a Mardoqueo como el hombre de Estado, como lo fue en su momento José, como lo fue en su momento Daniel, como lo fue en su momento Nehemías, gracias a que nunca perdió su identidad, gracias a que entendió que estaba puesto, que estaban puestos en un lugar no para es como, no sé, a veces nos olvidamos del origen, de dónde salimos y nos olvidamos también de ayudar a otros, ¿sí? Y la ayuda no solo es económica, nosotros no podemos monetizar y materializar todas las cosas. Eh, en algún momento alguien va a necesitar que extendamos nuestra mano para abrirles una puerta. Las ayudas no solo son cosas materiales, tal vez una oportunidad también, ¿sí? Si yo tuve una oportunidad y esa oportunidad me bendijo, pues, y yo puedo ser un instrumento para generar una oportunidad a otros, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo no puedo simplemente creer que yo soy mejor porque tuve una oportunidad. La gracia, la bendición, el favor del Señor me acompañó. Como dice la Escritura, pues de lo que hemos recibido debemos aprender también a dar. Y esta historia nos concluye también con eso, ¿sí? Ellos tuvieron oportunidad seguramente, como les dije, hubo disciplina, hubo determinación, hubo esfuerzo, hubo piedad, hubo obediencia al Señor, claro, y seguro que el que bien obra bien le va, pero también tuvo una oportunidad. Hay gente que obra bien, que es disciplinada, que es determinada y no siempre tiene las mismas oportunidades. Así que aquí hubo una bendición extraordinaria donde se juntó el esfuerzo, la disciplina y la determinación con la oportunidad. Y eso no quiere decir que alguien sea mejor que otro. Tuvo un beneficio. Y si yo soy humilde y sé que recibí, pues también tengo que generar en otros ese beneficio. Todo y todo debe girar en torno a la mayor gloria del Señor. ¿Sí? Así decía San Ignacio de Loyola, que todo sea para la mayor gloria del Señor. Y la mayor gloria del Señor siempre está en actuar de manera íntegra, justa y verdadera. Démosle gracias al Señor, entreguémosle este fin de semana que nos permita, como dice la Escritura, que nos podamos congregar en nuestra iglesia, que podamos compartir la palabra del Señor, los testimonios y que podamos seguir siendo dirigidos de su mano, porque nadie conoce el futuro y la mejor manera de esperarlo con esperanza, con anhelo, con seguridad es ponerlo en las manos de nuestro Señor. Por eso en esta mañana
Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos con gratitud porque estamos terminando una semana más. Una semana donde sin duda alguna evidenciamos tu favor, tu misericordia, evidenciamos, Señor, tu bendición. Una semana donde nos concediste fuerza, salud, nos diste la provisión, Señor, ¿verdad? Gracias por cada alimento que pusiste delante de nosotros. Gracias, Señor, por el medio de transporte que nos diste. Gracias, Señor, porque nos has dado seguridad, confort, Padre. Gracias por las personas que nos rodean. Gracias por las labores que desempeñamos. Gracias, Señor, porque por lo que alcanzamos esta semana, las metas y objetivos que alcanzamos esta semana. Gracias también por lo adverso, por lo que fue contrario a nosotros, porque todo eso nos enseña humildad. Todo eso también forma nuestro carácter. Todo eso también, Señor, nos da ayuda y dirección. Gracias, dice la Escritura, demos gracias en todo y por todo. Y te agradecemos que haya prevalecido tu propósito, tu verdad, tu bendición, tu palabra en nosotros, Señor. Y con humildad te encomendamos este fin de semana. Permítenos congregarnos como tú lo exhortas. Permítenos, Señor, descansar, ocuparnos de la familia, compartir con la familia y seguir viendo tu bendita gloria. Que tu mano poderosa se ponga sobre nosotros, Señor, y danos tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.